Listos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda charlita, meditación sobre cómo vencer a Satanás. Ya comenzamos ayer y creo que vamos a terminar mañana. La idea era terminar hoy, pero parece ser que la materia es lo suficientemente amplia e interesante para meditar. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar directamente ya con la oración y hacemos una pequeña síntesis de lo que vimos ayer para poder dejar que la gente se vaya conectando y continuar con el tema de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, aumenta nuestra fe. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solo recordarles que el día de ayer estuvimos viendo los números del 391 al 395 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nuestra doctrina nos describe quiénes son los ángeles malos y su naturaleza y también sus decisiones. Optaron por no obedecer a Dios y ahora los tenemos eternamente condenados al infierno. Y son ellos los que se han lanzado al mundo para tratar de destruir la obra de Dios, especialmente a las personas. ¿Por qué? Porque la creación la pueden destruir, como habíamos dicho, mas sin embargo la persona la pueden retener eternamente, por ahora en alma, pero cuando venga la resurrección de los cuerpos, pues en cuerpo y alma en la eternidad. Por lo tanto, se pueden imaginar la gravedad de esto. Y nos encontramos en ese momento. La primera venida de Cristo ha vencido a Satanás, pasión, muerte y resurrección. Satanás está vencido, mas sin embargo Dios le ha dado tiempo. Leíamos ayer en el Apocalipsis que el mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo. Lo dice la Escritura. Lo digo porque esta frase, la he escuchado mucho y se la achacan a posesiones, a videntes, etcétera. No, está en la Escritura. Apocalipsis capítulo 12, Satanás desde hace 2000 años sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya fue vencido, entonces todos, también él, está esperando, aunque no la desea, pero está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, que es la definitiva. Y por lo tanto, pues ya, si aquí fue vencido, aquí ya será sometido. Y entonces estamos en ese periodo de combate a muerte, porque Él tiene una oportunidad. Yo tengo una vida, 80 años, 90 años, 70 años, los años que Dios me quiera regalar, como gracia y como don. En ese tiempo, Él intentará que yo me condene. Ese es su objetivo. ¿Por qué? Porque así tratará de romper la obra de Dios. A Dios no lo puede romper. Como dijimos, no puede impedir que su reino siga extendiéndose. Lo puede obstaculizar, etcétera, pero los planes de Dios se están cumpliendo como Dios lo desea, ¿no? Mas, sin embargo, Satanás, ¿qué hace? No los puede romper, al menos dice, pues si yo puedo llevarme el mayor número de almas posibles, me las llevaré al infierno. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Y como el tema es tan amplio, vamos a tener la sesión de hoy y la sesión de mañana, aunque no salía en el flyer, pero mañana los que quieran, es domingo, por lo tanto será día de descanso,
también nos vemos mañana por la noche, de todos modos lo recuerdo. Entonces, ¿cómo debemos defendernos contra Satanás? Habíamos dicho, la primera parte del programa que hicimos hace unos días, vimos en la práctica la experiencia de los exorcistas, aquí estamos yendo a la doctrina y la palabra de Dios, y después, ahora sí vamos a ver las oraciones en una parte más adelante, dejaremos descansar un par de semanas, y vamos a ver qué oraciones nos recomienda, por ejemplo, el Padre Gabriel Amor. Las armas para lucha espiritual. Vamos a basarnos en la palabra de Dios siempre, que es lo que más viva y eficaz, y por lo tanto no hay espacio para el error. Efesios capítulo 6, del 10, versículo 10, a los siguientes. Lo voy a leer. Por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios, para que podáis resistir las insidias del diablo, porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en los aires. Ya con esto tenemos una información privilegiada. Esto es palabra de Dios. Por eso poneos la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y tras vencer todo, permanezcáis firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para proclamar el evangelio de la paz, tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos incendiarios del maligno. Recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mediante oraciones y súplicas, orando en todo momento, movidos por el Espíritu, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos. Es una información privilegiada lo que estamos teniendo en este momento. Entonces, por un lado, que no lo voy a explicar demasiado, Efesios 6 dice que nos pide la armadura de Dios, que es la que vamos a escribir en esta hora, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, no es contra nuestros hermanos, ¿sí? Aunque estén viviendo en pecado, puede ser un terrorista, puede ser un narcotraficante, etcétera, un asesino, un ladrón. A ellos hay que luchar para rescatarlos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el mensaje de Fátima, primero el Evangelio, pero después el mensaje de Fátima, hace mucho énfasis en la conversión de los pobres pecadores, pero hace 2000 años Cristo es lo que empezó diciendo, convertíos, nos invitó a la conversión. Entonces, no estamos luchando contra los seres humanos, aunque se comporten mal. Vamos a suplicar a Dios para que Dios toque el corazón de esas personas y se conviertan y dejen de hacer mal. Nuestra verdadera lucha, fíjense, aquí a algunos les va a quedar, pero padre, es que los masones, padre, los narcotraficantes, los terroristas, los comunistas, etcétera, etcétera, y entonces ¿esos qué? Precisamente a ellos son los que tenemos que rescatar. Y entonces vas a luchar contra Satanás, que dice, son por principados, potestades, dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Entonces, para algunos todavía va a ser una novedad y van a decir, no me había dado cuenta. Nuestra lucha es contra el mismísimo Satanás. Por eso no podemos jugar, no podemos bromear, porque estamos luchando contra Satanás. Y si luchamos contra Satanás, muchas personas que están haciendo mal en estos momentos dejarán de hacer mal y se pondrán a hacer bien. Entonces, es muy importante que entendamos el combate espiritual. Yo estoy haciendo desde hace ya más de un año mucho énfasis, al menos en los programas que transmitimos, que el combate verdadero, principal, es espiritual. Secundario, digamos, después, sí, hay que luchar para que ese masón o ese comunista, etcétera, no haga daño. Ese terrorista no ponga las bombas, se convierta, o al menos que el Estado no permita que ese terrorista haga daño a la población, injustamente. Pero no hemos solucionado el problema. La causa del problema está en Satanás. Y yo les pongo este ejemplo que ustedes conocen. Miren,
ustedes lo saben, los que están en México mejor que yo, han cogido al capo más importante, no solamente de México, sino del mundo, probablemente del mundo entero. ¿Y qué ha pasado en el país? Las cosas han mejorado, las cosas han empeorado. ¿Por qué? Porque ahora ese cartel, a lo mejor que estaba congregado en una sola persona, ahora se ha dividido en varios carteles, más los que ya había. Entonces, se dan cuenta, sí, hay que neutralizar esas personas porque están haciendo mucho daño, pero la solución no era esa y no la es. Tenemos que luchar para que Satanás deje de tener aliados como este tipo de personas. Si tú captas esto, estás captando las cosas más importantes de nuestra vida. Con Dios luchamos contra Satanás. La Virgen nos acompaña en esa lucha para vencer al enemigo. Yo no venzo, es Dios a través de mí. En la Santísima Virgen, que como apóstol de los últimos tiempos, como decía San Luis María Griñón de Montfort, o como soldado de María, o misionero de María, ella nos aprovecha y sale al combate contra Satanás porque yo correspondo a la llamada. Bueno, vamos a desglosar punto por punto. Reconfortaos en el Señor. ¿Qué significa? Yo busqué primero en algunas frases, fui al diccionario y luego después la aplicación espiritual para ver qué significa reconfortaos. Dice, reconfortados significa confortar de nuevo o con energía y eficacias nuevas. O sea, reconfortados significa que alguien ya está desgastado, porque si no, no sería reconfortados. O sea, si tú empiezas a tener esta lucha, no usamos esa palabra. Quiere decir que si estamos usando esta palabra es porque ya hay alguien que está cansado, que está luchando, que está teniendo una dificultad, ¿sí? Bueno, después de una lucha o un combate, por parte del Señor nos da fuerza y energía, que eso es lo que estamos buscando en este momento, la fuerza o la energía necesarias para continuar el combate. Quiere decir que nosotros estamos combatiendo, tenemos un desgaste, vamos a presencia del Señor y el Señor nos vuelve a renovar y salimos de nuevo al combate. También reconfortado significa dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Y eso sí empieza a describir la situación espiritual que estamos viviendo. Tenemos unas grandes dificultades contra Satanás y entonces yo necesito ser consolado y animado para poder seguir luchando. Recuerda que el poder de Dios es infinito. Ya vamos a entrar ahora sí. ¿Se acuerdan aquella imagen que utilizamos ayer, que era Star Wars? Para quien le gusta Star Wars, yo no tengo mucha experiencia, pero lo poco que conozco, está el mundo donde estaban los malos, ya no es Darth Vader, porque se murió en la primera, en la segunda, o al menos lo han eliminado, pero vi que seguía existiendo el mundo en las siguientes Star Wars, y siempre para poder acabar con el mal hay que ir al centro. Pues ahora Dios te va a presentar las armas que van a ir al corazón de Satanás. Aquí ojalá que fuera como las películas, ¿no? Matamos a Satanás y se acabó. Satanás no muere, es un espíritu y por lo tanto no muere, espíritu puro. No muere, va a ser eterno y va a permanecer ahí. Entonces, es muy importante entender esto. El poder de Dios es infinito. Entonces, tu lucha y mi lucha no es en base a nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Y con un arma secreta que Satanás no puede con ella, el amor. Fíjate algo tan sencillo que para ti, para mí, es agradable, es deseable, es lo que está anhelando mi corazón. Esa es el arma secreta de Dios, el amor. Si tú y yo vivimos el amor en todos sus matices o en todas sus facetas, Satanás no tiene nada que hacer en el mundo. Si perdonamos, si somos misericordiosos, si somos pacientes, si somos capaces de acoger al que lo necesita, etcétera, si nos entregamos, si buscamos que la otra persona sea antes que yo, que se realice antes que yo, etcétera. O sea, me abandono por la persona, son matices del amor, el amor filial, el amor fraternal, el amor esponsal, etcétera, el amor consagrado. Si nosotros vivimos el amor,
Satanás está arruinado. ¿Por qué? Porque él es lo antagónico al amor. Él es odio, él es rabia, él es celo, él es muerte. En cambio, el amor genera unidad, comunión, vida, crecimiento, santidad. Él es división, ruptura, muerte, tristeza, depresión, etc. Entonces, si tú y yo nos centramos en el amor, Dios empieza a vencer en nosotros. Bueno, la gracia de Dios nos inunda de su divinidad, o sea, al recibir la gracia de Dios me transforma. Entonces ya no estoy peleando con las fuerzas humanas, sino con Dios. Nos transforma y nos llena de su amor. El amor es más fuerte que la muerte, dice el Cantar de los Cantares. Aunque la traducción que se usa ahora es el amor es fuerte como la muerte, así es la traducción, pero muchos de nosotros creo que lo entendemos mejor. O sea, no solamente es tan fuerte como la muerte, que nadie la puede evitar, es que el amor trasciende la muerte, es mucho más profundo. Bueno, ese es reconfortados en el Señor. Ahora dice, revestidos de la armadura de Dios. O sea, estamos desgranando este pasaje y ahí en desgranar cada una de las frases, vamos a encontrar frases claves para poder crecer en nuestra lucha espiritual. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis. Ayer me dijeron, digo a los que están ahí escribiendo, que ayer se metieron personas a insultar, a no sé qué, decir cosas. No se preocupen, no hagan caso. Si alguien, porque yo no tengo un community manager que le llaman, ¿no? Entonces, si alguien se mete ahí y empieza a insultar a la Virgen, a la Iglesia Católica, a ustedes católicos, no le hagan caso, no le respondan. Deje que ponga lo que sea, que se aburra y que se vaya. Pero así de claro, que se aburra y que nos deje en paz. Entonces, no le contesten porque precisamente si empieza a polemizar, eso es lo que están buscando. Entonces, tú entra, haz lo que se te pegue tu gana. Si quieres insultarnos, que no te estamos haciendo caso, estamos centrados en eso porque ¿qué hace el demonio? Distraerte. Oye, no, están insultando a la Virgen y les voy a responder y me voy a pelear. Déjalos. Cuando tengamos un community manager, que esperemos pronto, lo que vamos a hacer es que ustedes saben que desde aquí se puede quitar ese chat y se saca, ¿no? Insulta y se puede bloquear desde aquí, pero yo no lo sé hacer. Bueno, revestidos de la armadura de Dios. La armadura, volvemos a la definición, es un conjunto de piezas, imagínate la película antigua, es un conjunto de piezas de metal, porque tiene que proteger, una vestidura utilizada para protección personal. Fíjate, Dios no está diciendo, oye, protéjanse todos en general. Tú, protégete. Usado por los soldados, los guerreros o los caballeros como una forma de protección contra las armas durante una batalla. O sea, el enemigo tiene armas. Yo también tengo armas, ya te les acabo de decir la más poderosa, el amor, pero el amor que viene de Dios, no el amor humano, que también ese es válido, pero el amor de Dios es mucho más importante. Bueno, entonces yo necesito protegerme porque el enemigo también tiene armas y me las va a lanzar, así como yo puedo lanzar armas contra él, el enemigo también va a lanzar armas, que son las tentaciones. Bueno, y a mí me encanta esta frase, que les va a dar mucha fuerza. Debemos estar, que ya saben, se le aplica normalmente a la Virgen María, Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Terribilis, ut castrorum acies ordinata. La Santísima Virgen está terrible, o sea, te puedes imaginar un ejército fuerte, poderoso, terrible, y tú y yo queremos ser parte de ese ejército de María, como un ejército en orden de batalla, para pelear el buen combate de la fe, como decía San Pablo, y alcanzar la victoria de la salvación. Entonces, ya estamos reconfortados, Dios nos está fortaleciendo, podemos tener desgastes, pero nos va fortaleciendo. Ya estamos poniéndonos la armadura de Dios, no la armadura de metal, sino la armadura de Dios, que significa ser hijos de Dios y estar en Él, en su presencia continuamente, que ahora vamos a ver cosas más concretas. Para resistir las insidias del diablo. Todo esto está en Efesios 6. Hay que resistir las palabras o insidias. ¿Qué significa? Primero, siempre la definición humana y después la aplicación espiritual.
Las insidias pueden ser palabras o acciones con mala intención. O sea, que nos hable el oído, o acciones que él tome. Imagínate que llega una persona y me pasa el cigarro, la droga, o me ofrece el alcohol, etcétera, o me dice, mira, firma aquí que tú y yo nos vamos a hacer ricos porque vamos a hacer un mal negocio, ¿no? Entonces, son engaños ocultos. Fíjate qué interesante, no está hablando de la definición de la palabra de Dios, engaños ocultos. Eso es cómo trabaja Satanás, engaños para perjudicar a alguien. Tú eres el perjudicado, ¿sí? Entonces, también significa, una insidia significa un sinónimo son emboscadas, trampas, acechanzas o engaños. O sea, que Dios nos está previniendo con una armadura que solo Él nos puede dar, que ahora vamos a ver en qué consiste, para poder no sucumbir, porque las vamos a padecer, las vamos a sufrir y tenemos que pasar por ellas. Lo digo para que seamos muy realistas. Tenemos que pasar por la prueba, ¿sí? Nosotros, si queremos reproducir nuestra vida en Cristo, pues también tendrás tu nacimiento, que es fabuloso, tendrás tus momentos de alegría, tus momentos de éxito personal, espiritual, etcétera, pero después todos tendremos que pasar por una pasión, una prueba, una persecución, etcétera, una pasión, una muerte a nosotros mismos para verdaderamente abandonarnos en Dios, para poder resucitar, sea en esta vida, si realmente nos convertimos, o imagínense dando la vida como un mártir para poderla tener en la próxima vida. Entonces, tenemos que evitar, evitar creo que no va a ser posible, pero sí protegernos de las trampas, emboscadas, acechanzas y engaños de la parte corporal y espiritual de tu persona. Temporal, si es corporal, o eterna, si es espiritual. Él te va a lanzar emboscadas, trampas, etcétera, para el cuerpo y para el alma. Siempre, por ejemplo, los pecados de la carne, la ira, la violencia, etcétera, son pecados que se convierten, se plasma mucho en la carne de la persona, pero también lo espiritual, creerte mejor que los demás. A lo mejor no dices nada, pero lo tienes aquí, lo tienes en la mente. El enemigo no descansa. Te puso una trampa y no resultó, mañana te pone otra. Fíjense lo que está pasando con el aborto en el mundo. ¿Qué está pasando? Algunos países, México, Argentina, por poner dos ejemplos, lograron defender muy bien al inicio el tema del aborto. Ellos no descansaron. Los católicos bajaron la guardia y nos metieron los goles en los dos países. Entonces, ¿te das cuenta? Satanás no descansa. Oye, no resultó ahora. Vuelvo y vuelvo. Fíjense, siguiendo con esta idea, San Juan Pablo II, ya hace estamos hablando de 30, casi 40 años, ya venía defendiendo la vida para evitar que el aborto sea proclamado, porque es lo que quieren, un derecho humano. La ONU. Lo tengo que decir antes de que me corten el canal, pero lo tengo que decir. Entonces, ellos no descansan, mas sin embargo se encontraron con un muro. Este sí tenía una coraza, San Juan Pablo II, que no pudieron actuar. Desde hace 30 años han querido establecer el aborto como un derecho natural. Y fíjense, al día de hoy Dios no se los ha permitido, porque ha habido hombres, países, etcétera, muy valientes que han sabido decir no. Para que veáis con quién estamos peleando. Este es un pasaje muy conocido de San Pedro. Dice, sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, es una imagen muy buena, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos padecimientos. Te ataca a ti, me ataca a mí. Como león rugiente,
que también es palabra de Dios. Es una imagen, a mí me encanta esta imagen porque describe muy bien quién es Satanás. Yo te aseguro que si tú tienes un león delante, rugiéndote y ves que se te está acercando, bueno, yo creo que te desmayes del susto. No te da tiempo a correr, porque sabes que si corres te pilla en un segundo. Te quedarías bloqueado diciendo, ¿y ahora qué hago? Pues morir. Pues así está Satanás, buscando cómo destruirte. Bueno, seguimos. Estoy desglosando el párrafo por frases. Nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, sino contra los espíritus malignos que están en los aires. Hice una síntesis, ustedes saben que especifica un poco más el párrafo. Dice el Padre Pío nos aconseja en este campo de cómo darnos cuenta que estamos en un combate espiritual. Un combate espiritual, es lo más importante de entender. Estoy en un combate espiritual. Dice el Padre Pío, tengamos siempre presente el hecho de que aquí en la tierra estamos en un campo de batalla. Fíjate, cuánta gente está pensando en sus vacaciones, en su jubilación, en cuánto va a ganar, en que si va a ser rico, cuántas casas va a tener, cuántos viajes se va a hacer por el mundo, etcétera. Para que veas cómo está la gente despistada de la palabra, ¿no? Pero iba a decir desorientada. La gente está desorientada, no sabe ni siquiera para qué está aquí. Ya lo dijo el Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo acaba de decir la palabra de Dios, ya lo está diciendo un santo, lo mismo con diversas palabras. Estamos, dice, la vida aquí en la tierra, estamos en un campo de batalla y que en el paraíso recibiremos la corona de la victoria. Aquí no, aquí se viene a luchar. Y por eso precisamente, si uno entiende esto, estás entendiendo todo. Aquí se viene a luchar. Y si yo vengo a luchar, entreno, me preparo, estoy listo. Si me dices que mañana van a venir a invadirme, pues no me pongo a ver una película. Víveres, protección, entrenamiento, hago equipo, etcétera, pero no me cruzo de brazos. Pues ya te lo estoy diciendo, el enemigo va a robar tu corazón, el corazón de tu familia, si tú lo permites. Imagínate los que son papás te los va a llevar con la droga. O sea, imagínate, a lo mejor son papás los que están escuchando aquí con sus hijos pequeños y ya te estoy advirtiendo lo que Satanás quiere hacer con tus hijos. Los va a pervertir. Imagínense la ideología de género. ¿Qué está haciendo la ideología de género en el mundo? Y qué pocos están tratando de poner un freno. Casi nadie está poniéndole freno. Bueno, entonces, arriba recibiremos la victoria. Que este es un territorio de prueba. Y el premio será entregado arriba, vuelve a repetir. Que ahora estamos en una tierra de exilio. Esta no es tu tierra. Y por lo tanto yo tengo que defender mi patria que está en el cielo, pero la tengo que ganar aquí. La tengo que ganar aquí. Mientras nuestro verdadero hogar es el cielo al que debemos aspirar constantemente. Entonces, yo lucho aquí porque sé que arriba tengo la recompensa y no dejo de luchar. Ese es el Padre Pío. Después San Agustín dice, esta es una frase, a mí me gustan mucho las imágenes, pues esta es una imagen, ¿no? Ahora, el Padre Pío usó la imagen de la batalla campal, ¿no? Recuerda que estás peleando contra un espíritu puro, y no es uno, son millones de ángeles caídos, y por lo tanto, pero siempre las imágenes me ayudan a entender un poquito mejor la esencia de lo que estoy hablando. Entonces, un campo de batalla con un ejército, el de Cristo contra el de Satanás. Satanás que quiere destruir a Cristo, pero a Cristo no puede, ya lo dijimos, a nosotros. Y entonces San Agustín va a usar una imagen de un barco. También es un reflejo de la vida, porque entonces así podemos con un barco de combate llegar a la tierra donde tenemos que vencer, que ya sabemos que no somos nosotros, pero es Dios a través de nosotros. Entonces dice San Agustín, Dios provee el viento en nuestra vida. Dios no falla. Imagínate un barco y el viento favorable. ¿Qué más necesitas? Dice San Agustín, izar las velas.
¿Qué significa? La parte que te corresponde para poder trabajar. O sea, yo respondo. Dios me puede salvar, Satanás no me puede hacer nada si yo me uno a Dios. Sí, me pueden llevar a un martirio, me puede hacer estas cosas. Siempre la parte externa, ¿te das cuenta? Ese es su poder. Dos tipos de limitaciones tiene. Uno, lo físico, sí, puede provocar un accidente, etcétera, etcétera. Podría llegar a poseer una persona. ¿Qué es eso? Con respecto a vivir en gracia, por ejemplo. Hay santos que han sido poseídos por permisión de Dios, santos, canonizados, que Dios permitió que fueran poseídos por el demonio. Poseía el cuerpo, pero el alma del santo no estaba tocada por el demonio. El peor ataque o la peor victoria que tiene Satanás en esta vida es el pecado, porque si yo vivo en pecado, después me puedo morir. Entonces, a mí me corresponde, como dice San Agustín, Dios me provee la fuerza, la gracia, pero yo debo ponerme a trabajar, yo debo izar las banderas, y para izar las banderas yo tengo que ponerme en acto. También dice el catecismo, volviendo al catecismo que nos ayuda, dice: el combate espiritual de la vida nueva del cristiano, los bautizados, es inseparable del combate de la oración. Quien ora entiende que la vida es un combate espiritual. Quien ora poco no lo entiende. Por eso cuando tú vayas con un sacerdote o algo y te digan, este está diciendo tonterías, ¿no? De que demonio. Creo que ya les conté esta anécdota del padre Gabriel Amor, que pues el padre Gabriel le advirtió a una señora que tuviera cuidado porque el demonio le iba a estar haciendo daño, y la señora va y le cuenta a un sacerdote que el padre Gabriel Amor pues le había dicho algo así, ¿no? Y le dice, sí, ten cuidado con este señor, porque no sé qué, él ve demonios en todos lados, ¿no? Y entonces la señora va, se ve que era un poquito, le gustaba comentar las cosas, y va y se lo dice al padre Gabriel Amor, que aquel sacerdote como que había despreciado al padre Gabriel, y diciendo, sí, pues como está con el tema de exorcismos, pues siempre está viendo al demonio por todos lados, ¿no? Y le dice, fíjate el comentario del padre Gabriel es bastante sensato y profundo. Dice, pregúntele a ese sacerdote dónde no están los demonios. Si él dice que yo los veo por todos lados, que él me demuestre dónde no están, para que vean. Entonces, el combate espiritual que hemos entendido está inseparable, unidos, con el combate de la oración. Se ora como se vive. Si yo dedico tiempos a la oración, entonces oraré, porque en mi vida está la oración como parte de mi vida, porque se vive como se ora. O sea, yo en mi vida abro espacio a la oración y terminaré viviendo de acuerdo a mi oración. ¿Quieres saber si vas a perseverar hasta el final o si vas a tener una victoria contra Satanás? Tienes que orar mucho. El Padre Pío, que yo me estoy leyendo un libro ahora, estos momentos, era un hombre que oraba continuamente. Solo cuando dormía, unía su alma a Dios, descansaba su cuerpo, su alma estaba seguramente unida a Dios, pero oraba todo el día, no paraba. Resistir el día en el día malo. Vaya que teníamos días malos y días difíciles. Por lo tanto, hay que saber resistir. Hay que saber resistir la tentación. Ese es el día malo. Para ti, para Dios no. Porque para Dios, cuando Dios permite que Satanás te tiente, te puede dar una posibilidad para responder con amor, con mucho amor. ¿Cuáles son los enemigos de tu alma? Lo dice la Escritura en el Evangelio, pero también en Efesios 2, del 2 al 3. El demonio, el mundo y la carne. No solamente tienes a Satanás como enemigo, tienes al mundo, que Satanás lo corrompe, y también tienes la inclinación interna. Los bautizados tenemos no el pecado, pero la inclinación sí la tenemos para llevarnos al pecado. Por eso, las contradicciones, dice San Juan María Vianney, dice, las contradicciones, o sea, los días, lo que para ti, para mí son días malos, para Dios no lo son, las contradicciones nos ponen al pie de la cruz.
Cuando tú estás tentado y si verdaderamente eres humilde y quieres ser fiel a Dios, lo que haces es acudir a Dios y a María. En cambio, si eres soberbio, no vas a acudir a Dios. Vas a pensar que tú puedes resistir o bueno, una cosita padre. O sea, no sé, me gusta ver las mujeres y resulta que las deseo. Pues basta una para entrar en pecado. Entonces, las contradicciones nos ponen al pie de la cruz y la cruz nos lleva al cielo. Entonces, lo que para ti y para mí es un mal, para Dios se convierte en un bien, Cuando llaman al diablo el Dios de este mundo, dice Santo Tomás de Aquino, porque como es un tema muy delicado, se dan cuenta, no quiero dar mis opiniones y lo que yo he escuchado en el seminario, etcétera, o lo que he aprendido en la experiencia pastoral del demonio, porque si yo empiezo a hablar de lo que yo he vivido, muchos me van a decir, bueno, pues es tu experiencia y allá tú. Lo que yo te quiero decir es Dios hablándote a ti. Por eso, catecismo, evangelio, santos. Los santos también tienen mucho que decirnos. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos dice, cuando llaman al diablo el Dios de este mundo, no es porque lo haya hecho él. El mundo, los que tenemos fe sabemos que no lo creó el diablo, sino porque le servimos con nuestra mundanidad. Tres enemigos tienen, no solamente el demonio, por eso tenemos que vencer a tres enemigos. Yo no los venzo, sino al menos que no me hagan daño a mí. Y Dios seguramente a través de nosotros puede llevar muchas gracias. Entonces le llamamos al diablo el príncipe del mundo, dice, no porque él haya creado el mundo, sino porque nos hemos puesto al servicio de él. Y esto es real. ¿Cuántas personas han fallado? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, pues sí, vamos a tener que irnos. Hoy terminamos un poquito más y luego dejamos para mañana. Si se dan cuenta, hoy no creo que llegue la hora y mañana tampoco. Entonces van a ser capsulitas un poquito más cortas. Vencer todo, permanecer firmes, Necesitamos dos virtudes. Recuerden que existen tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que son las primeras que recibimos con la gracia santificante, y después vienen las virtudes cardinales, que son las 4 virtudes cardinales que nos ayuden al ejercicio de todas las virtudes humanas, ¿no? Que son justicia, prudencia, que no vamos a hablar ahora en este momento de ellas, después la justicia sí la vamos a tocar, pero más adelante, fortaleza y templanza, las 4 virtudes teologales. Pues ahora que está diciendo Cristo, vencer todo, permanecer firmes, necesitamos la fortaleza y la templanza. En la definición se explican muy bien, parece que son sinónimos, no lo son 2 virtudes diversas. Vamos a ver en qué consisten. Y fíjense, son virtudes que yo vivo, pero fecundado con la gracia. Yo quiero resistir al demonio, lo quiero vencer, o sea, bueno, no vencer, firmes ante sus insidias y tentaciones. Entonces, yo empiezo a luchar y Dios fecunda esa lucha. En cambio, las virtudes teologales directamente vienen de Dios al alma. En cambio, la diferencia entre las teologales y las cardinales son virtudes humanas fecundadas por la gracia. Bueno, ¿qué es la fortaleza? Da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por miedo, ni siquiera la muerte. Y ahora sí, tenemos que defender los no nacidos, del aborto, tenemos que defender a los niños y a los jóvenes, adolescentes, de esa terrible educación que le están inculcando con la ideología de género en todos lados, en los colegios, en los medios de comunicación. Tenemos que ir a buscar el bien, rescatar a esos niños. Otro ejemplo, tenemos que defender a los ancianos que están tratando de eliminarlos con la eutanasia. 3 ejemplos. Entonces, Dios me da la fuerza en mi alma para correr tras esos bienes sin detenerse por miedo.
Nos pueden llevar a la cárcel. Yo no sé si es verdad, pero ya 2 obispos y 2 sacerdotes, porque hablaron en las elecciones de México, ya fueron sentenciados. Ya fueron sentenciados, imagínense. Quieren callar todas las voces que hablen de la verdad. No sé si te has dado cuenta el momento histórico donde estamos. Quieren callar todas las voces válidas en el mundo. Y los sacerdotes, los obispos, lógicamente, porque estamos cerca de la palabra de Dios, tenemos luz para las conciencias. No vamos a imponer nada, pero podemos iluminar las conciencias para que no sean engañadas, porque los que están haciendo estas cosas están engañando a la población. Y nosotros tenemos el deber, la obligación con Dios de advertirlo y de conducirlo y de educarlo. ¿Se dan cuenta? Con esa sentencia lo que quieren es que no podamos decir nada. Ahora con un partido político, después no vas a poder decir nada. Y después nos matarán. Elementos de la fortaleza. Está hecha para atacar, o sea, para ir en búsqueda de ese bien, conquistar metas altas, fíjate, metas altas, la santidad, el cielo, la salvación de las almas, defender la vida humana, etcétera, venciendo todos los obstáculos, o sea, voy. O otra forma, otro elemento de la fortaleza es resistir los ataques. Pueden ser humanos, imagínate, mi familia me critica, en el trabajo se burlan de mí porque soy católico, etcétera. Los ataques que voy recibiendo, los voy resistiendo. No me desaliento, no tengo desesperanza, no me dejo caer en los halagos y lógicamente estoy listo por si Dios quiere que sea mártir. Hay que desconfiar en sí mismo para obtener la fortaleza y confiar en Dios. Solo así puedes tener la fortaleza. Yo no confío en mis fuerzas, sino en las de Dios. ¿Y cómo hacer para crecer en la fortaleza? Pedirla. Muchos sacrificios. No dejar de pensar en el fin, el cielo. Dejar que la gracia actúe en mí y confiar en Dios, no en mí. Algunas virtudes que se relacionan. La magnanimidad. Es digamos, la generosidad, la amplitud de miras en las virtudes. Otra virtud que se le parece, la magnificencia. Igual es la generosidad, la entrega, es el crecimiento, es el donarse, pero uno es con las virtudes, magnanimidad, magnificencia, con los bienes materiales, soy generoso, puedo renunciar de lo que sea, etcétera. Yo me entrego con tal de que la gente se salve. Paciencia es una virtud que se relaciona con la fortaleza. Perseverancia, si no, no se llega al final. Y constancia. La templanza. Simplemente estoy dando pequeños tips de cómo te estoy dando armas, ¿no? Ya tienes el escudo, tienes la coraza, la espada, etcétera. Es lo que San Pablo está usando esa imagen, pues los estamos desarrollando. La templanza. Modera la inclinación a los placeres. Fíjense, por un lado, la fortaleza me hace lanzarme al bien. En cambio, la templanza, yo tengo unas pasiones que me pueden traicionar, ¿sí? El sexo, el alcohol, la ira, la envidia, no sé, el deseo de venganza, etcétera. Todo esto está dentro de mí. No es un bien que yo estoy buscando, que la fortaleza me ayuda a buscarlo, a alcanzarlo, perdón. Esto es las pasiones que yo tengo dentro, las somete, las controla, las mantiene a raya, porque si las dejo crecer en cualquier alma, nos destruyen. Y por eso la templanza. Dice, modera la inclinación a los placeres sensibles de la comida, bebida, tacto, conteniendo dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Por ejemplo, el alcohol. Yo puedo tomar una cerveza, puedo tomar 3 cervezas, pero quizá para ti la 4ª cerveza ya te hace perder conciencia, digamos, coordinación, y por lo tanto puedes hacer tonterías, decir tonterías, hacer tonterías, etcétera. Entonces, ¿la cerveza es mala? No. Una no es ningún problema. Entonces,
yo mantengo en los límites las cosas. Por ejemplo, fumar de ningún lado es bueno. El tomar vino no es malo. Con moderación, no es al contrario, algunos médicos lo recomiendan, algunos tipos de vino lo recomiendan para la salud de las personas. Entonces, fíjate, si lo mantienes en el límite, que yo decido mantenerlo, por eso es la templanza, pero iluminada por la razón, porque a lo mejor yo digo, no, mi límite son 10 cervezas, no es verdad, mi límite son 3 o 2. 2, puedo tomar 2 cervezas entre la carne asada, no sé qué. Se pasó la tarde, me tomé 2, a lo mejor la copita, el limoncello, como dicen los italianos, el digestivo, y se acabó. ¿Hiciste mal? ¿Hiciste pecado? No, porque supe controlarme. Había cervezas, me pude haber tomado otras 7 más, mas no, porque dije 2 y basta. Ese es mi límite. ¿Cómo debemos de ayudar a crecer la templanza? Con la abstinencia, ¿sí? La sobriedad, la continencia y la castidad. Porque la carne, ustedes saben, como decía un sacerdote, la cabra tira para el monte, ¿no? Todos tenemos esa inclinación de fallar con la carne, ¿no? Vemos, las mujeres ven un hombre y habrá hombres que no les atraiga, pero habrá muchos que sí le atraen. Y los hombres ven una mujer y habrá muchas mujeres que a lo mejor no te llaman la atención, pero habrá mujeres que sí te quitan la paz. Y si no tienes cuidado, te puede hacer daño, de pensamiento o de obra. Entonces, la abstinencia, la sobriedad, la continencia y la castidad, virtudes relacionadas, la humildad y la mansedumbre. El que no es humilde no va a vencer a Satanás, porque precisamente Satanás es un soberbio, que es lo contrario a la humildad. Entonces, el humilde es el que permite a Dios que la gracia actúe. De otra manera, si yo soy un soberbio, no permito que la gracia actúe en mí. Dios no falla. El que está fallando es mi respuesta. Bueno, 2 más y terminamos el día de hoy y dejamos para mañana. Ceñidos en la cintura con la verdad. Esto parece que no existe, la verdad. ¿Qué es la verdad según Aristóteles? Adequatio rei et intellectus. Es el acto por el cual el intelecto capta la realidad. Fíjate qué sencillo para los filósofos, para estos filósofos, porque hay filósofos que dicen que la verdad no existe. Esto es muy grave. Entonces, es la adecuación de la mente, del intelecto humano, con la realidad. Por eso la verdad sí existe, porque la realidad es una. Fíjate cuánta gente dice, no, tu verdad, mi verdad, tú haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiero, porque yo considero que esto es bueno, tú consideras que esto es bueno, pues adelante, pero yo considero esto que es bueno, yo lo hago. Tú dices, no, la realidad es una. Todos nos aproximamos a la realidad, cada uno con su experiencia, su conocimiento, su formación, etcétera, pero la realidad es una. Y entonces, ¿quiénes viven en la verdad? Los que logren, independientemente de su temperamento, su forma de ser, su formación, etcétera, pero que logre adecuar la inteligencia con la realidad. ¿Sí? Me está viniendo ahora un ejemplo, el dogma de la Asunción, de la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción de la Virgen fue un dogma que sobre todo fue presentado por el pueblo. El pueblo lo creía y lo vivía. Y tú dices, pero ni eran teólogos, ni sabían latín, etcétera, no sabían lo que era a lo mejor un dogma, pero lo que sí sabían era que su madre, por fe, lo tenían clarísimo, su madre había sido concebida sin pecado. Fíjense, grandes teólogos, y sin embargo, este dogma fueron la gente del pueblo, la gente llana, simple, la que con vivir esta celebración fueron dando fuerza para que la iglesia comprendiera que efectivamente la Virgen fue inmaculada en su concepción. Bueno, entonces, adecuo mi intelecto con la realidad, solo una, no existe tu verdad, mi verdad. Yo soy el camino, la verdad
y la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Existe, digamos, la verdad se manifiesta en mí de varias, no quiero cambiar el concepto, o sea, la verdad tiene como dimensiones en mí, para que siempre hablemos de una verdad. La verdad en el ser. ¿Qué significa la verdad en el ser? Ser aquello que uno es. Yo soy hombre, varón. Por lo tanto, yo no busco a los hombres, a los varones. Yo soy mujer. Yo no busco a las mujeres. Busco al varón. Y el varón busca a la mujer. Así lo quiere Dios. Después ya ustedes estarán diciendo, Padre, sí, ustedes saben lo que está ahora en el mundo, ¿no? Entonces, ser aquello que uno es, aquello que debe uno ser. Si lo haces bien, serás una persona responsable. Yo soy un ciudadano, soy un católico, me comporto como católico, soy un sacerdote, me tengo que comportar como un sacerdote, porque si no lo he, que ya he caído, no me he comportado como sacerdote muchas veces, pues lógicamente estoy traicionando mi ser. No solamente mi ser humano, sino mi ser de vocación. Y el que no lo cumple será un inauténtico. La misma verdad tiene la dimensión del ser, también la verdad en el pensar. ¿Qué significa? Adecuarme al ser de las cosas. Que yo descubra las cosas como son. No que yo les ponga nombre, les quiera quitar la realidad. Entonces, si te adecuas, estás en la verdad. Si no, estás en el error. Si tú no captas las cosas, estás en el error. Pero no es que no las captes porque no ves, porque no oyes bien, etcétera. Yo no estoy hablando de eso. No las captas porque tu inteligencia quizá la inteligencia está pervertida. ¿Sí? Y la verdad en el hablar son como dimensiones de la misma verdad. Que las palabras sean vehículo leal de lo que pensamos. ¿Cuántos engaños hay en la palabra? ¿Cuánta gente te promete una cosa y después no te cumple? La mentira es lo contrario a la verdad en el hablar. Dicen los hebreos, carta a los hebreos, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. Entonces, ¡brum!, como una espada. Otra imagen, vuelve a usar una imagen, ¿sí? Y es más cortante que una espada de dos filos. Entra hasta la división del alma y el espíritu. Así es la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Entonces entra al corazón del hombre y lo hace ver cómo está. Yo les puedo decir, ahora estoy viendo una cosa que ahora lo entiendo un poquito con mayor profundidad. Miren, la mayoría de nosotros vivimos en el plano horizontal. Nos consideramos católicos, pero nuestro razonamiento, nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, etcétera, en la mayoría de los casos es horizontal. Y somos católicos, porque no tenemos esa formación de decir, oye, lo único que prima en mi vida es lo que Dios quiere para mí. Y yo trataré de realizarlo, esa será la verdad de mi ser. Yo fui llamado a la santidad, busco la santidad en la vida. ¿Sí? Bueno, ya termino con este. Dice, revestíos con la corona de la justicia, que es otra virtud cardinal. ¿Te das cuenta que todo lo que está diciendo es parte de la formación que la iglesia viene dando al mundo? Este pasaje es muy rico, muy completo. No hace un tratado de vida espiritual, por lo tanto le faltan elementos, pero los elementos que tiene este Efesios 6, carta a los Efesios 6, es muy rico. Por eso nos vamos a revestir con la corona de la justicia. ¿Qué significa la justicia? Virtud infundida por Dios en la voluntad para que demos a los demás lo que les pertenece y lo que les es debido. Dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso Dios es infinitamente justo y eso no nos gusta, porque nos va a dar a cada uno, dice la Escritura, de acuerdo a nuestras obras. Según sean tus obras, así vas a recibir retribución o castigo. Abarca mis relaciones con Dios, con el prójimo
con la sociedad. No puede ser consigo mismo porque siempre es una relación de dar al otro lo que se merece. Yo, en cambio, recibiré justicia de Dios hacia mí. Yo no me hago justicia, es Dios o las personas los que me hacen justicia. La justicia es necesaria para poner orden. Quien no viva esta virtud no tendrá orden, no tendrá paz, ni bienestar, ni veracidad en todo. ¿Cómo hacemos para crecer en la virtud de la justicia? Hay que respetar el derecho de propiedad o el derecho de la dignidad en lo que concierne a los bienes temporales y respetar la fama y la honra de los demás. Aquí está hablando a nivel humano, ¿sí? Pero también justicia, pues tenemos que respetar que Dios creó esa alma para la salvación y yo no le puedo hacer daño a esa alma. Al contrario, tengo que ser un apoyo para que esa alma llegue a Dios. La justicia está relacionada con otras dos virtudes y aquí terminamos. La virtud de la religión, ya te pareciera más importante la religión, pero está la justicia y la religión es una virtud que viene con la justicia. ¿Por qué? Porque la persona se inclina o inclina nuestra voluntad a darle a Dios, en este caso, un tú, yo estoy el yo y el tú, en este caso es divino, dice, ahí me perdí, dar a Dios el culto que le es debido. Esa es la religión. Dios nos ha creado, Dios nos ha salvado, etc. ¿Yo cómo le respondo a Dios? Con justicia. Esa es la virtud de la religión, porque yo le doy a Dios lo que Él se merece. En pocas palabras, todo. De agradecimiento, de reconocimiento, de adoración, etc. Todo para Dios, porque es lo que se merece. Dios es amable, infinitamente amable. Y por último, la obediencia. La justicia está implicada también con la obediencia porque nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto representantes a Dios. Una es la justicia que doy a los hombres, otra es la justicia que reconozco de los hombres hacia mí y otra es la justicia en mi relación con Dios, que sería la virtud de la religión. Bueno, pues vamos a parar ahí. Pues sí me hice la hora, perdón si me extendí un poquito. Vamos a mañana, no teníamos programado, pero como me falta mucha materia, bueno, no mucha, suficiente para una clase más, pues damos mañana. Los que puedan y quieran, nos vemos mañana, ¿sí? Vamos a hablar también del curso de catecismo, es impresionante. Si alguien quiere poner mi teléfono, lo puede, si alguien lo tiene a la mano, si no, ya lo pongo mañana. Así nos vemos mañana, así logramos, quien quiera hacer el curso de catecismo, pues nos vemos mañana. Le ibas a decir, ya llevamos 5 grupos, nos vamos a tardar un poquito porque vamos a tener que contratar un Zoom que soporte 1000 personas, porque ya son más de 1000 personas interesadas en el curso. Entonces, ahora vamos a ver cómo nos vamos a organizar, porque tenemos 3 catequistas, probablemente llegamos a 5, si los hacemos por grupos pequeños o los hacemos todos juntos y vamos ayudando los catequistas. Todavía no, eso lo tenemos que decidir. Pero entonces, si no hemos escrito en los grupos es porque todavía nos falta un poquito de organización. Bien, nos vemos mañana a las 9 de la noche y concluimos este tema. Estamos recibiendo por parte de Dios las armas, la fe, la justicia, la verdad, la templanza, la fortaleza. ¿Te das cuenta? Ya se está armando el soldado y las armas del soldado. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pues lógicamente Satanás empezará a temblar. Claro que nos va a hacer la lucha, pero dirá, este enemigo ya no es pequeño. Te aseguro que cuando luchaba contra el Padre Pío, pues habrá sido un enemigo bastante duro a batir. Y por eso le hizo tanto daño, pero no podía con su alma. Ya no se imagina la Virgen María, la consideró una grande enemiga y no pudo hacer una victoria, por pequeña que fuera, en la Santísima Virgen María. En cambio, nosotros, pues, obtiene muchas victorias, tristemente. Bueno, les voy a dar la bendición y nos vemos mañana a las 9. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que descansen. Santa noche.